Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia que había invocado yo el día lunes de recusación y excusación en el legajo número 2295, Pereira Guillermo Juan, contra Eguía Carlos Alberto sobre querella. El juez de la audiencia en que les habla, el doctor Giancarelli, está también presente la doctora Álvarez, el doctor Enrique Velasco por la querella, los doctores Ortiz y Bustamante por la defensa, y se encuentra el señor Carlos Eguía, que sería el imputado o querellado en la presente causa. El cuarto intermedio que yo me había tomado era para observar la audiencia en la que se habían expuesto todos los puntos que fueron luego materia de cuestionamiento. Y efectivamente, en el minuto 2:41, la doctora Álvarez explica a las partes que la audiencia figuraba como control de la investigación, cuando eso no debía ser así, dado que ya estaban en la etapa de juicio. Pero, o sea, que no existía la posibilidad. Y ahí yo creo que hay una confusión. Interioriza el objeto de la audiencia y dice, bueno, después con el correo de la audiencia me enteraré de qué se trata. Efectivamente, le cede la palabra al doctor Ortiz en el minuto 2:58 y el doctor Ortiz explica lo siguiente. Carlos Eguía es un periodista que ejerce su profesión de manera independiente con un programa de radio, que en virtud de la investigación periodística del diario Río Negro, puse letra chiquitita, perdón, sobre el senador Pereira, se le imputaba de posibles ilícitos que después fueron materia de una causa provincial y otra federal. Eguía hizo una editorial en la radio haciendo referencia a esta investigación y a estas denuncias penales. El actual senador, en un intento por desalentar y amedrentar la libertad de expresión, inició una acción penal privada con el objeto de lograr una eventual condena para que no emita opinión ni comentarios y dar una sanción ejemplificativa al resto de la comunidad periodística. Ese es el motivo por el que se encuentran en la audiencia. Esa fue la introducción que hace el doctor Ortiz y de alguna manera lo que mencionaba sobre la teoría del caso que habría sido adelantada. Y en mi modo de ver, sin duda hubo un adelantamiento de la teoría del caso, dado que explica cuál sería la línea defensiva o el argumento por el cual se hizo la denuncia, que es un intento por desalentar o amedrentar la libertad de expresión, lograr una eventual condena para que sea ejemplificativa y evitar comentarios de esa naturaleza. ¿Qué significa esto? Veo una desprolijidad en la audiencia porque entiendo que se plantearon cuestiones que debieron ser subsanadas en una etapa preliminar, que es el control de acusación o el equivalente de lo que sería el control de la acusación en este tipo de juicio, y tal vez no en ese momento, más allá que eran cuestiones que hacían al juicio en sí mismo. Lo cierto es que tal vez se podrían haber hecho sin adelantar esta cuestión o haciendo referencia genéricamente a la querella y hacer el planteo de las partes, pero bueno, se adelantó esto y la doctora Álvarez no sería imparcial en este caso, todo lo contrario, pero bueno, existe un temor del imputado sobre una eventual imparcialidad por esta cuestión, que la doctora Álvarez conoció la teoría del caso de la parte antes del inicio del juicio. Insisto que tal vez esa audiencia se debió haber evitado esto o se debió hacer el planteo en la anterior etapa con el doctor Zavala, perdón. Y debió llegar todo subsanado al juicio para que la doctora Álvarez venga, se siente y haga lo que debía hacer. Por eso entiendo de que de alguna manera le asiste razón en esto del adelantamiento de la teoría del caso. Y también le asiste razón a la doctora Álvarez, que seguramente ni se acordó de esto, porque yo soy juez, hacemos 1000 audiencias por día y no me acuerdo lo que hice hace 15 días, ni lo que resolví, ni lo que me fue planteado. Y también es cierto que lo interrumpe en varias oportunidades al señor Eguía, donde manifiesta en su declaración que, en el minuto 40:15 habló del cáncer de Pereira, que le operaron del corazón a él,
Cuando venga el senador Juan Carlos Schroeder, le vamos a preguntar qué pasó cuando dijo eso de Pereira. Habla de diferencias de poder, interrumpe la doctora Álvarez ahí y le explica, por favor, no adelante cuestiones que son materia del juicio, porque si no me voy a tener que excusar. Así que después refiere que Leán sigue hablando, le han quitado la pauta publicitaria de LU5, no pudo hablar más de Pereira, va a estar lindo para que diga cómo aprieta el sindicato. Son cuestiones que son materia de juicio y se adelantaron lamentablemente, pese a la advertencia de la doctora Álvarez. Le digo, por favor, no hable porque me voy a tener que excusar. Y ya previamente, como no se sabía en qué consistía la audiencia, el defensor adelantó la teoría del caso, al inicio. Brevemente, pero la adelantó. Y después se puso a exponer en el minuto 5:10 los planteos específicos de la audiencia. Y ahí estriba el problema. En los primeros minutos donde se hace la presentación, que hay, no sé si toda la teoría o una parte, según dijeron una parte, pero adelantaron cuál sería la estrategia defensiva a lo largo del juicio. Más aún que el imputado declaró al final y también adelantó de alguna manera la teoría probatoria y expuso sobre qué preguntas haría, pese a la advertencia de la doctora Álvarez. En ese sentido, vuelvo a insistir, no dudo de la imparcialidad de la doctora Álvarez y seguramente ni se acordó de lo que se habló de esa parte, porque a mí me pasa, no me acuerdo, pero tal vez le asista razón en el temor de imparcialidad y entiendo de que para la tranquilidad del imputado, que la decisión final sobre el caso no haya dudas, entiendo que debe ser recusada la doctora Álvarez por esta cuestión puntual que fue introducida por el mismo peticionante, nada más. Esa es mi decisión, vuelvo a insistir, no dudo de la imparcialidad de la doctora Álvarez, también fue salvado esto por la parte peticionante. También el doctor Enrique Velasco hizo alguna mención de que no hubo adelantamiento de la autoridad del caso, pero que podría acompañar sobre el temor de parcialidad. Con lo cual, yo creo que sí hubo una introducción que significó un adelantamiento de la autoría del caso. Y vuelvo a insistir sobre la desprolijidad, ya sea en el planteo inoportuno o en todo caso en no hablar sobre cuestiones que son materia de juicio que todavía no había sido abierta. Y casi se podría decir que esta audiencia se podría equiparar a lo que sería un control de acusación. Podría decirlo sin ánimo de equivocarme. Y vendría a colación la doctrina Llerena de la Corte Suprema, que dice que todo aquel que interviene en la primera etapa no podría intervenir en el juicio, por el temor de imparcialidad de que surge ahí en esa causa. Eso es el problema, ahí estriba el problema, entiendo yo, que hubo una desinteligencia en la oportunidad para formular la petición, o bien en esa introducción que no debió haberse efectuado. Ahí está el problema. Por eso entiendo que al haber conocido parte de la teoría del caso, sin haberse abierto todavía el juicio en sí, el juicio en sí mismo, más allá de que ya estamos en la etapa de juicio, puede haber temor de parcialidad de la parte, y sobre todo del imputado, ¿no? Nosotros somos profesionales, tal vez, pero sí el imputado tal vez pueda ver comprometido su derecho a que sea un juez imparcial, totalmente imparcial. Y es aplicable la doctrina de Llerena de la Corte Suprema por estas razones que he mencionado. Y para salvaguardar esos derechos y esas garantías que están consagradas constitucionalmente y avaladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entiendo que lo más saludable, lo más correcto, es que no sea la doctora Álvarez la que intervenga en el juicio, no solamente a los efectos de salvaguardar los derechos del imputado, sino también de la magistratura, que no haya ningún tipo de duda sobre el funcionamiento. Así que no sé si quieren agregar algo a las partes. No. Así que bueno, esa es mi decisión, doy por finalizada la audiencia. Gracias.